Cuéntanos, estáis? ¿dónde nos encontramos hoy? Muy bien, pues mira, estamos en Barcelona, en la zona de Poblenou, específicamente en Palo Alto, y es una zona muy especial de Barcelona porque está entre la parte más histórica de Poblenou, con un sabor y una historia muy peculiar, con toda la zona nueva de Diagonal Mar, y aquí detrás tenemos el mar a 200 metros, ¿no?, que nos abre a todo el paseo marítimo. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Bueno, aquí lo mejor es tener este oasis verde dentro de una ciudad como Barcelona, donde hay mucha tranquilidad, se crea como un clima que para proyectos creativos es fundamental. Nos encanta el espacio que tenemos aquí, que esto era una antigua fábrica, entonces tenemos un espacio que nos permite reunirnos y hacer workshops con clientes, eventos y ayudar a fomentar el diseño en una ciudad como la de Barcelona. Y después la arquitectura. Ah, mira, está Dani ahí. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que estamos haciendo un pequeño vídeo de nácar y de Palo Alto, o sea que nos viene fantástico que nos expliques un poco, a ver, Palo Alto. Hey Daniel, cuéntanos, ¿cuándo y por qué nace Palo Alto? Palo Alto, desde el punto de vista de la arquitectura, nace en 1857, era una fábrica textil, pero posteriormente pues, fue evolucionando hasta que quedó prácticamente abandonada. Y desde el punto de vista de la comunidad, pues Palo Alto se genera a partir de finales de los años 80, cuando un grupo de artistas y creativos descubren este espacio y ven que es un sitio ideal pues, para realizar sus actividades, y se empieza a generar la comunidad. Y cuéntanos, ¿cuál es su filosofía? Bueno, la filosofía de Palo Alto es que es un espacio, digamos, por una parte como muy aislado, muy alejado del ruido de Barcelona, pero a la vez pues, muy céntrico, en el cual gente de diferentes especialidades, hay diseñadores gráficos, diseñadores industriales, hay arquitectos, hay bueno, pues mucha gente, pues crea una comunidad en la cual pues la creatividad fluye y se relacionan entre ellos. Genial, pues muchas gracias Daniel. Venga, vosotros. Bueno, Dani, ¿todo bien? Adeu. Bern, entonces explícanos ahora, ¿a qué se dedica Nácar? Nácar es un estudio de diseño que nació con un core en diseño industrial, y con el tiempo hemos ido incorporando nuevos departamentos como diseño digital y nuevas metodologías como el diseño centrado en el usuario. Y... un momento. Ah, mira, justamente me está llamando Jaume. ¿Lo cojo? Hola, Jaume. ¿Qué tal, Bern? ¿Estás ocupado o qué? ¿Podemos hablar? Bueno, justamente estamos aquí grabando un vídeo de Palo Alto para presentar el estudio y la gente. Hey, ¿qué tal? Hola Jaume, cuéntanos, ¿cómo os conocisteis? Pues Bern y yo nos conocimos estudiando diseño en Barcelona, y allí compartimos pues, 4 años estudiando diseño industrial, luego hicimos el máster de diseño de transporte, y a raíz de esto luego pues, nos fuimos en busca de oportunidades de trabajo y compartimos también un tiempo en Italia. ¿Cuándo y cómo empezó toda esta idea de tener vuestro propio estudio de diseño? Bueno, pues esto empezó en 2006. Nos planteamos de empezar esta aventura, ahora ya era pues unos 15 años, y la idea pues era crear un estudio de diseño un poco más allá de lo que había hasta ahora por allí, ¿no? Pero bueno, los inicios fueron muy valientes, ¿no? Porque empezamos en un garaje que nos dejó mi madre, ¿no? O sea, empezamos 2 personas y ahora míranos, ¿no? Qué tiempos aquellos, ¿no? Y ahora míranos con este gran equipo, ¿no? de personas de todo el mundo, con distintas culturas, con experiencias completamente complementarias, ¿no? Y es increíble, ¿no? La evolución en estos años de aventura juntos, ¿no? ¿Y qué no hacéis? Sí, señor. Uf, menuda pregunta. Esta mejor te la dejo a ti, Bern. Oye, pues nada, hasta luego. Adiós, Menudo. un abrazo. Venga, chao, Jaume, disfruta. Chao. Bueno, ¿qué no hacemos? No hacemos proyectos en los cuales no creemos, proyectos que creemos que no podemos aportar valor, o no hacemos proyectos con equipos que no comparten nuestros valores, ¿no? O con empresas que
no podamos crear este vínculo de confianza o estos modelos de colaboración que son los que nos permiten llegar al éxito, ¿no? Si detectamos este tipo de situaciones, preferimos no hacerlo, ¿no? Todo lo demás lo hacemos. ¿Qué significa nácar? ¿Por qué ese nombre? Bueno, nácar se refiere al material, pero conceptualmente va un poco más allá, ¿no? Y habla un poco, pues, de este proceso, desde un granito de arena a una perla, ¿no? Y va, pues, de pensar en los momentos actuales y de cómo podemos evolucionar las cosas, hasta dónde podemos ir y visualizar un poco el mañana y poder implementarlo en el día de hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante? A ver, todos los proyectos son desafiantes, ¿no? Es desafiante lanzar una nueva cafetera, es muy desafiante hacer todo el trabajo que hicimos con la máquina de correa, todo el trabajo con HP, todo es muy desafiante y muy complicado. Pero el que más nos pone en challenge es el proyecto de nácar, ¿no? Nuestro propio proyecto que nos obliga siempre, pues, a actualizarnos, a estar al día, adaptarnos a los nuevos clientes, a estar en las nuevas tecnologías, a estar en las nuevas maneras de trabajar. Esto ha sido el proyecto más challenging. ¿Qué momento del proceso de diseño disfrutas realmente más? Todos los procesos de diseño son interesantes, ¿no? Desde la parte de investigación hasta la ingeniería o el desarrollo final, detalles finales, ¿no? Yo, por mi background, el que más me gusta es el momento digamos, de la creación y es después de la parte de research, toda la parte de visionado, ¿no? Que nosotros llamamos envisioning. Esta es la parte donde todo empieza a tomar forma, donde se ve un poco reflejado todos los insights de las fases de investigación y es mi preferido. ¿Cuál es la cultura del equipo de nácar? Bueno, para tener una buena cultura de equipo ponemos foco en dos. Una, que es la cultura interna, donde hay que saber delegar, motivar y dar responsabilidades al equipo. Después, crear una cultura y una organización dentro del estudio muy clara y muy definida, sobre todo cuando el estudio empieza a ser ya de unas ciertas dimensiones. Con esto, departamentos de recursos humanos con una cultura clara es fundamental. Y la otra parte es el equipo externo, que no es menos importante, y aquí nos referimos al cliente, ¿no? Que siempre en cualquier proyecto forma parte de nuestro equipo. Entonces, establecer buenos modelos de colaboración, como decía anteriormente aquí fuera, es vital para tener un caso de éxito, ¿no? ¿Qué es lo siguiente en el mundo del diseño? Bueno, uno de los retos más importantes para los diseñadores seguramente es todo el tema relacionado con el medio ambiente, ¿no? Actualmente es un problema, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, me gusta mucho nadar en el mar y veo cómo está el océano lleno de plástico y tal, pues esto es un desastre, ¿no? Cómo se hacen según qué proyectos, pues es una lástima. Ya no hablo de packaging de alimentación o otros tipos de productos que no cumplen, ¿no? Entonces, un futuro que tenga en cuenta todo el tema de diseño sostenible para mí es un must. ¿Y cuando no estás en el estudio, qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta mucho el deporte y la aventura y bueno, como veis voy lesionado porque tuve un accidente en bicicleta, que estaba entrenando para una prueba y bueno, no siempre las cosas van bien, pero bueno, lo importante es superarse, o sea que Perfecto. todo bien. Muchas gracias, Ben. Muchas gracias a vosotras. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao.